clase pasada de cuándo un sistema homogéneo, heterogéneo, fases, componente, un sistema abierto, cerrado, aislado, y después vimos la clasificación. Algunas dudas que tuvieron en la pregunta 5 y 6, en realidad yo cuando la redacté está mal, porque a último momento la puse eso. En el punto 5, ustedes tienen que clasificar a los sistemas heterogéneos, en dispersiones groseras, finas o colonias. En el punto 6, clasifican los sistemas homogéneos, en solución y sustancia pura. Lo que pasa es que cuando yo lo leí, me parecía que me faltaba ese punto. Entonces yo puse en el punto 5, clasificar los sistemas heterogéneos y homogéneos. Y en el punto 6 está lo mismo. Si lo hicieron en el 5, en el 6 no lo contestan, obviamente. Y si no, pongan en el 5 heterogéneos y en el 6 los homogéneos. Yo me voy a dar cuenta la respuesta. Si lo quieren hacer todo en el 5, lo hacen todo en el 5. Si lo quieren hacer todo en el punto 2, cuando ustedes hacen la clasificación, ya hacerlo todo ahí, bienvenido sea. O sea que en el punto 2 contestaron las 5, las 6, todos los puntos juntos. Cada uno organiza la información a su criterio. No van a estar desaprobados por no haber contestado medio pregunta. O si la contestaron todas juntas en el 5 y no la contestaron en el 6, ¿se entiende? Pero bueno, yo después, cuando ustedes me avisaron, yo ya no podía borrar y volver a editar toda la clase. Lo dejo así, total, somos grandes y nos podemos explicar. Y lo entiendo. Bueno, ¿alguna otra duda? Entonces vamos a empezar a compartir el Power. Esperen, acá tengo el Power. Ah, y tengo el trabajo práctico. Miremos el Power y ahí ya lo pueden ver. Miramos el Power, explicamos el Power y después los vamos al trabajo práctico y analizamos las preguntas. Bueno, todo esto ya lo vimos. Yo a ustedes vieron que les mandé la parte de los sistemas. Acá los quedamos. A ver, acá. Estos dos. Bueno, si quieren podemos retomar esta como para volver a recordar un poquito. Los sistemas heterogéneos son aquellos que presentan dos o más fases, por eso se llaman polifásicos, y a simple vista yo puedo ver los materiales que los forman y sus propiedades intensivas son diferentes en todos sus puntos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ven acá este ejemplo que tienen agua y arena? Entonces, si yo analizo las propiedades intensivas, tienen propiedades diferentes. El agua tiene propiedades diferentes, intensivas diferentes que la arena. El agua acá es transparente, líquida, la arena de color marrón, sólida. Entonces esto que era cuando hablamos que sus propiedades intensivas son diferentes en todos sus puntos. Yo a simple vista veo el agua y la arena porque sus propiedades son diferentes. Son polifásicos porque presentan dos o más fases. Y a simple vista lo veo. Los homogéneos son monofásicos, ¿qué quiere decir? Que tienen una sola fase. Y a simple vista yo no puedo ver los materiales que los forman. Por ende, sus propiedades intensivas son todas iguales. Si yo tengo este vaso con gas disuelto en agua, o sea, agua con gas, yo lo que veo es todo agua. Pues bueno, si es soda, puedo ver las burbujitas. Pero en realidad lo que yo veo es todo agua, o si tengo agua con sal disuelta, mejor. Yo veo agua desde el inicio, y si yo tomo, por ejemplo, con una jeringuita, lo que yo les digo a los chicos, un poquito de agua de la superficie, del medio y del fondo del vaso, siempre va a ser agua salada. Va a tener el mismo color, olor y sabor, y aspecto, digamos. En cambio, en la del sistema heterogéneo no. Por eso dice que sus propiedades intensivas son iguales en todos sus puntos. Entonces, a partir de eso, yo puedo separar o fraccionar sus componentes. En los sistemas heterogéneos, yo puedo separar esa fase utilizando los métodos de separación, que son diferentes procedimientos o métodos que yo voy a utilizar para separar esas fases. ¿Qué métodos voy a utilizar? Y bueno, voy a tener en cuenta las características que presentan esas fases. Y de acuerdo a eso voy a utilizar diferentes procedimientos. ¿Va? Eso se llama método de separación.
Entonces los métodos de separación tienen como objetivo separar la fase en los sistemas heterogéneos. Utilizando ¿qué cosa? Las propiedades o las cualidades de esa fase. Entonces, si yo tengo, a ver acá, sería más fácil esta o esta. Esta me parece. Vamos a suponer, si yo tengo fases sólidas de diferentes tamaños, por ejemplo, harina, arroz y polenta, no, harina, arroz y sal gruesa. Son 3 sólidos que tienen diferentes tamaños. Para poder separar, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué puede utilizar? Un tamizador. Un tamiz, un colador, una malla. Entonces yo paso el sistema por el colador y ¿qué me va a quedar? La fase más gruesa me va a quedar arriba y la fase más fina la recolecto abajo. Entonces, si yo tengo fases sólidas de diferente tamaño, voy a utilizar el método, un tamiz o un colador, y ese método se llama tamización. ¿Va? Ahora, el tamaño del tamiz o del colador va a depender del tamaño de las partículas que yo tengo. Por ejemplo, si yo quiero colar la gordura de la leche, no voy a usar el colador de los fideos. ¿Por qué? Porque se me va a pasar. ¿Se entiende? Entonces, el tamaño del tamiz va a depender de lo que yo quiero separar. ¿Alguna vez usa unos recipientes para el té en hebras? La malla vienen como una pincita con una bolita alrededor, con una malla metálica bien cerradita. Bueno, ¿por qué? Y no usamos otra malla más gruesa como el del colador de la leche. Porque las hebras me pueden pasar. Entonces por eso es bien cerrado. ¿Se entiende? Entonces eso hay que tener en cuenta, el tamaño del tamiz a la hora de los materiales que yo quiero separar. Bueno, yo les dije que ponía arroz y sal gruesa. Bueno, ahí para separar, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué puedo utilizar? La sal gruesa y el arroz. Bueno, en realidad el trabajo va a ser medio tedioso porque voy a agarrar arroz por arroz. Puedo agarrar arroz por arroz con una cucharita. Y ese método se llama una pinza. tría. ¿Cómo? O una pincita. O una pincita, muy bien. O la mano. La tría es esto. O la ¿Y no hay ningún método como para separar eso? Sí. Después, verá, quiero hablar de 2 métodos y vamos a hablar. Ese es uno, la tría, que puede ser una pinza, un tenedor, una cuchara, la mano. ¿Qué va a separar la tría? Anoten, fases sólidas, groseras, o sea, grandes, de tamaños grandes. ¿Va? Ahora dijo la compañera, ¿qué otro método puede utilizar para separar el arroz y la sal? A ver, piensen. Agua. Muy bien, Pero ya agua. sí. Pero perdemos la sal, digamos, si la diluimos. No la perdemos. Esperen que No, porque después El agua se va a evapora. evaporar el agua. Muy bien, bien. Yo tengo que pensar, ese método en que ustedes me hicieron agregar agua se llama disolución. En realidad yo tengo que agregar un solvente o una sustancia que disuelva a una y a la otra no. Entonces yo agrego agua. Como ustedes perfectamente lo dijeron, la sal se disuelve en el agua y el arroz no. Pero ahora tengo en el sistema agua salada y arroz. ¿Cómo puedo separar el agua salada del arroz? Se tiene que evaporar. Con un colador. Sí, evaporar o si no antes, ¿qué otro método puedo utilizar? Miren Con un colador. Hervirlo. Bueno, bien. Puedo usar el tamiz porque el arroz es grande y el agua lo recolecto afuera. O sea que el tamiz no solamente puedo utilizar fase sólida, sino también una fase sólida de una líquida, perfecto.
O si no, puedo usar este método, miren, el de la filtración. A ese tamiz o a ese le pongo un filtro, que puede ser de papel, puede ser de tela, puede ser una media cancán, una media de algodón, lo que sea, o algodón, o un papel de filtro. Ese papel de filtro lo coloco en un embudo, esto se llama embudo. Entonces yo paso el sistema. El agua la junto en el recipiente. ¿Y el arroz dónde me queda? Dentro del embudo. filtro. El filtro. Muy bien. Perfecto. Ese método se llama filtración. ¿Qué puedo filtrar acá? ¿Qué fase? Una fase sólida de una líquida. ¿Va? Perfecto. Ahora, en ese recipiente, yo tengo agua salada. ¿Cómo puedo separar el agua y la sal? Alguien lo dijo por ahí. Sí, evaporando. Evaporando el agua. Muy bien, Evaporándola. Romina. ¿Cómo lo evaporás? Poniéndola al calor. Muy Un bien, calor. lo pongo al Al calor. Perfecto, lo pongo al sol o lo pongo a cocinar. ¿El agua qué hace? Lo pongo al fuego. El Se calor evapora. calienta el agua. ¿El agua qué hace? Se evapora. Se evapora, pasa al estado gaseoso. Ahí se produce una vaporización. ¿Y en el recipiente qué me queda? La sal. porque Los la cristales no de se sal. evapora. Entonces, no sé, me parece que Desiree dijo, la sal se desaparece. No, la sal no desaparece. Yo la vuelvo a encontrar. Pero si yo eso lo quiero hacer acá en mi casa, en la cocina de mi casa, Sí. ¿la sal me va a quedar en la olla? Sí, te va a quedar. Sí, sí, te como queda un polvito pegada. blanco. Claro, te queda Cuando pegada. salís Te queda de pegada. la laguna salada. Como en Sí. la pava, por ejemplo. Sí, En bueno, la este pava, es el sarro, ¿viste? como la pava. ¿Vieron Es como cuando el ustedes sarro, cocinan lo que uno los- dice sarro. Sí, ese sarro, es carbonato, todo eso. ¿Vieron cuando ustedes Porque cocinan el agua de los fideos? Que le ponen sí, sal. sí, a Y mí el se agua se me, a empieza mí a se me ha evaporar y quedado. le queda todo ese borde blanco. Deciré, pasá el dedo y Sí, después lo chupás sí. y va a ver qué sal. Y esa es la sal. Y esa es la sal. Bien. Lo que pasa que no te va a quedar los granitos de sal perfectamente, te va a quedar pulverizado porque No, se no. perdieron. Pero vos la sal la recuperás. Ese método que estamos hablando ahí, eso se llama evaporación. Ahí usamos 3 métodos, la disolución, la filtración y la evaporación. Y profe, por Sí. ejemplo, podríamos haber usado la decantación, es cuando un sólido va para Bueno, abajo. muy bien. La decantación, esperen que acá tengo la decantación, miren. La decantación también se utiliza para separar una fase sólida de un líquido. Tienen que estar perfectamente separados, o sea que yo lo dejo decantar. Decantar quiere decir lo dejo estacionar unos minutos. Por ejemplo, tengo agua y arena. Claro, el arroz se va para abajo o Muy la arena bien, se o va el para agua y el abajo. arroz. Sigamos con ese ejemplo, perfecto. Yo vuelco el agua en otro recipiente y cuando llega el arroz lo levanto al recipiente. Eso se Claro. llama decantación, chicos. También se utiliza para separar fases sólidas de líquidos. Y miren el que está al lado. Al lado también es una decantación. Pero acá la característica es que yo tengo 2 líquidos inmiscibles. O sea que tienen diferentes densidades. Por ejemplo, el agua y el aceite. El agua y la nafta. El agua y la glicerina. Entonces, ¿qué pasa? El que es menos denso, flota. El que es más denso, queda en el fondo. Claro, el más digamos, en pesado la se va fase de abajo. Entonces, esto es como, ¿ven este sistema? Esta es una canillita que se cierra y se abre. Entonces, yo cierro la canilla, pongo el sistema, espero que se separen, porque el agua y el aceite no se mezclan. Abro la canilla, sale todo el agua. Cuando el aceite baja, cierro, y ahí logro separar el agua del aceite, o 2 líquidos que no se mezclan. Ese método también es la decantación, chicas y chicos. Pues tengo 2 chicos. Este método también. Entonces acá, la decantación se utiliza para separar fases sólidas de líquidas o 2 líquidos que no son que son inmiscibles, o sea, que tienen diferentes densidades. La filtración se utiliza para separar fases sólidas de líquidos a través de un papel de filtro, de un filtro. La tamización, también fases sólidas de diferentes tamaños o una fase sólida de una líquida. Y la tría, que acá no está,
que es la que usamos con la mano, que se utiliza para separar fases sólidas de diferentes tamaños. Y acá yo no le puse, pero si pensamos en este sistema de agua, granos de alcohol, arroz y agua salada, si yo le agrego unos chips, unas clips, unas chinches, o unos clips, ¿cómo los puedo separar? Puedo utilizar Por la imán, mano imantación. o un imán. Perfecto. Ese método se llama imantación. Trae fases sólidas metálicas. Pero ojo, recuerden, hierro, cobalto y níquel son los 3 tipos de metales que atraen el imán o sus aleaciones. Por eso atrae el acero, porque tiene hierro con carbón, o las aleaciones de cobalto y níquel. Si no, no la atraen. ¿Vieron, por ejemplo? El aluminio, si yo quiero pegar en el aluminio un imán, no se pega. Y ustedes van a decir, ¿cómo no se va a pegar? En el clip se pega, o en los ganchos de la carpeta se pega. Bueno, porque eso tiene hierro. En cambio los otros no. Es hierro, cobalto y níquel. Recuerden que son los 3 elementos que son atraídos por el imán. Después, acá no lo puse el dibujito, pero ustedes en los textos que tienen de los manuales esos que les saqué de los libros de primer año, que por eso están, porque están re lindos los dibujos, tienen la centrifugación. La centrifugación también separa una fase sólida de una líquida. Lo que hace la centrifugación es acelerar el proceso de sedimentación. Para que ustedes se den cuenta, la centrífuga es como si fuera un secarropa. Ustedes ponen la ropa y gira a gran velocidad. ¿Y qué hace el secarropa? Extrae el agua. Bueno, la centrífuga es lo mismo, pero lo que hace es acelerar el proceso de sedimentación. Cuando yo tengo partículas sólidas muy finitas, por ejemplo, arcilla, talco, a ver, ¿qué otra? Cosas así finitas, purpurina, brillantina, ¿vieron que como que tarda en sedimentar? Bencena. Entonces, vos la pones en la centrífuga y acelerás el proceso de sedimentación. Entonces, después lo separás por un filtro, el agua y el aceite, o el agua y el talco. Sí. ¿Alguien dijo algo? El otro método se llama la levigación. Acá tampoco está. La levigación es aquel método en que se utiliza para separar fases sólidas utilizando una corriente de agua o de aire. Por ejemplo, nosotros, no sé, cuando ustedes lavan las verduras que tienen tierra, cuando ustedes lavan con el chorro de agua fuerte, eso están arrastrando las partículas. Ustedes le sacan la tierra que tiene pegada. Bueno, ese método sería un método de levigación. Y si no, cuando utilizo el aire, por ejemplo, de la aspiradora para sacar, bueno, eso también es una levigación. Cuando utilizo una corriente de aire o una corriente de agua para eliminar las impurezas. Entonces, ese aire o ese chorro de agua o ese chorro de aire que yo utilizo me sirve para eliminar las partículas groseras, grandes. Se sedimentan. Por ejemplo, en la tierra ustedes con esa presión de agua que limpia, arrastran la tierra y se les sale. Bueno, eso es la levigación. Y la flotación es en aquellos casos que ustedes tienen algún material, por ejemplo, no sé, corcho molido, y lo quieren separar. Entonces, vieron que a veces, para no ser tan tedioso agarrar, ¿qué pueden agregar? Agua. El corcho flota, entonces retiro el agua. Retiro el corcho. Por ejemplo, si tengo tergopor, no corcho, perdón, o corcho molido también, que son partículas chiquitas. Tergopor molido, vamos a suponer tengo tergopor molido con arena. Vieron que como es estático se pega. ¿Cómo lo puedo sacar fácilmente? Le agrego agua. Entonces el tergopor, ¿qué va a hacer? Como tiene menor densidad, flota. Y lo puedo retirar con tría o con un tamiz. Y después me queda el agua y la arena, que lo puedo separar por un tamiz, por decantación, por filtración.
la arena la pongo al sol, se seca y recuperé las 3 fases. El tergopol, el agua y la arena. ¿Se entendieron los métodos de separación? Entonces, el objetivo de los métodos de separación es obtener por separado la fase. O sea, ¿qué obtengo yo? Fases homogéneas puras, digamos. En la fase homogénea. Esa fase la obtengo pura. Tengo el agua, el alcohol, el agua, el tergopol, la sal, la arena, el arroz, con los ejemplos que tuvimos visto nosotros, las chinchas. Las sustancias no se modifican. Por eso se llaman métodos de separación. Y son todos, vieron que dice ahí, procedimientos físicos. ¿Y qué procedimiento o método voy a utilizar? Bueno, va a depender de las propiedades que tengan esa fase. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? ¿Eso es lo que hay que hacer en el punto 7? Sí, entonces en el punto 7 ustedes que van a hacer a todos los sistemas heterogéneos, van a separar sus fases con estos métodos, que son los métodos de separación. Ahora, ustedes me dijeron, señora, usted dijo algo también de los sistemas homogéneos. Bueno, los métodos de fraccionamiento fraccionan a los componentes de las soluciones, o sea, de los sistemas homogéneos. Porque recuerden que los sistemas homogéneos se clasificaban en 2, ¿se acuerdan? En solución o disoluciones, pueden encontrar la palabra, o sustancias puras. Las disoluciones o las soluciones están formadas por 2 o más componentes. Y las sustancias puras están formadas por un componente. Entonces, el método de fraccionamiento, ¿qué me va a permitir a mí? A fraccionar esos componentes que tienen las disoluciones o las soluciones. Que también los métodos van a depender de las propiedades de los componentes. Por ejemplo, acá tengo una destilación, miren. El dibujito este es un aparato de destilación. Igual esto está media feíta, las fotitos no están muy claras, pero ustedes en el libro las tienen hermosas. Este método, la destilación, se utiliza para separar fases líquidas de diferentes puntos de ebullición. ¿Qué quiere decir esto? Nadie se asusta porque esto en casa los pasa. Yo tengo agua, alguien cocina con vino, así, no sé, hace algún tuco con vino, alguna comida con vino. Bueno, ¿qué pasa? Sí. Yo le echo el vino, a ver, Karen, le echo el vino a la, no sé, vamos a suponer la carne. ¿Qué hay que hacer para después agregarle, no sé, la salsa de tomate? La verdad que no sé, profe, porque cocina mi marido Bueno. con vino. Yo creo que Yo nunca le dejar pongo que- vino, pero dejar que se evapore el Muy alcohol. bien, que se evapore el alcohol, claro, perfecto. sí. ¿Qué hago yo? Tengo agua y tengo alcohol. ¿Qué lo voy a sentir primero? El olor al alcohol. Por eso lo dejan evaporar. Lo voy a sentir, porque el alcohol se evapora a los 78 grados y el agua a los 100. Entonces, si yo tengo alcohol y agua, primero que se va a evaporar el alcohol. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Porque lo siento. Y después se va a evaporar el agua. Bueno, eso ocurre en la destilación, pero más sofisticado, digamos. ¿Qué pasa acá? Yo tengo agua y alcohol. Yo pongo a calentar. Cuando empieza a los 78 grados, el vapor del alcohol empieza a subir en este recipiente. Baja. Se encuentra con esta columna que tiene agua fría. Entonces el vapor caliente con el recipiente frío, ¿qué hace? Lo vimos en los cambios de estado, se condensa y se forma la gotita. Entonces, el alcohol, ¿qué pasó? Se evaporó, se vaporizó, se condensó, lo recolecto acá. ¿Cómo me doy cuenta cuando no sale más alcohol? Por el olor. Y la temperatura. A los 100 grados recién va a empezar a hervir el agua, va a subir y voy a juntar el agua en otro recipiente. Y ahí encuentro el agua y el alcohol. También el agua y la sal es otro método. Para ustedes, si compran agua destilada
o agua bidestilada, o agua tridestilada para los radiadores del auto, para, no sé, la plancha, vapor, no sé si a alguien le gusta planchar, a mí no, o sea, nunca voy a ir a comprar agua destilada para la plancha, pero bueno. Ese agua destilada, dice agua pura destilada. El agua pura quiere decir que no tiene sal. Sufrió este ¿Es proceso pura? de destilación. Ah, Sí. Los vapores, el agua se evapora y las sales, ¿qué les parece? ¿A dónde se quedan? En el recipiente. Por eso se llama agua destilada o agua pura, porque no tiene sal. Bueno, el otro método que tengo acá es la cristalización. La cristalización es, por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer, como hoy agua, no, tengo sal, sal y alguna otra sustancia, por ejemplo, azufre. Le agrego agua. La sal se va a disolver en el agua, el azufre no. Entonces, yo lo puedo al sistema calentar y se va a formar todos los cristales de sal. Entonces también yo tengo que buscar en la cristalización, es la formación de cristales a partir de la disolución de la sustancia. Entonces yo tengo dos solutos, yo tengo que buscar qué componente se disuelve y en el otro no, lo disuelvo y lo pongo a calentar. Entonces el agua se evapora y se van a formar los cristales. Ese método sería la cristalización. Y acá también, miren, bueno, acá habla de la sublimación. La sublimación es, por ejemplo, si yo tengo bolitas de naftalina y lo quiero sublimar, lo caliento, las caliento a las bolitas, los vapores chocan en esa cápsula, en esa tapa, como está fría se cristalizan.